A la hora de montar los tornillos de regulación del eje delantero, los inferiores son estos de aquí, que son espárragos de 6 milímetros de longitud, ¿vale? Ya que el eje, con respecto al chasis, pues va a ir un poquito alto y necesitamos montar unos espárragos de mayor longitud. En este caso, como he comentado, de 6 milímetros. ¿Vale? Como reglaje inicial, pues simplemente introduciremos todo el espárrago dentro del chasis. Para la parte superior utilizaremos unos espárragos de una medida un punto inferior, en este caso de 5 milímetros. Mientras que para los tornillos del inflex, que en este caso lo dejaremos abierto, con los espárragos estándar de 4 milímetros será suficiente. Como he comentado, como reglaje de salida, vamos a pasar completamente el espárrago y únicamente lo vamos a dejar sujeto en este punto. Para los tornillos que regulan la altura de la carrocería tenemos varias opciones, desde utilizar espárragos estándar, normales, que no recomiendo ya que las solapitas de la carrocería pues a lo mejor pueden engancharse. Lo ideal es introducir tornillos que sean de cabeza ancha. En este caso los que yo utilizo son los Slotting Plus de cabeza plana con punta de Torx de 0,6, que es además la que corresponde con el resto de tornillería de Black Arrow. Y es un tornillo además que, bueno, toca recortar un poquito su longitud, pero una vez lo introducimos y digamos que lo llevamos hasta el fondo, ya la propia cabeza te da la altura ideal a la que se tiene que quedar el coche. Se pueden utilizar, por ejemplo, los tornillos de guía, que también tienen cabeza ancha y también funcionan muy bien, y también de la marca Slotting Plus. Igualmente con los tornillos de guía pues va a tocar con una Dremel pues recortar la longitud de la rosca para que no sobresalga del plano del chasis. Si te gusta el canal Torreslot, no te olvides de suscribirte y si no quieres perderte ninguna novedad, no te olvides de activar la campanita. De esta forma me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. ¡Muchas gracias! Para la guía también vamos a utilizar la última idea de Black Arrow, también está fabricada en 3D, sobre todo porque nos permite, porque ofrece abrir las trencillas a 15 grados y con las trencillas un poquito abiertas siempre va a maximizar, va a favorecer que tengamos el mayor contacto de las trencillas con los carriles en la pista. Al estar fabricada en 3D también tenemos que manufacturarla, tendremos que rebajarla hasta dejar un grosor de 1 milímetro y luego donde apoya la trencilla pues también desbastaremos, también rascaremos la parte sobrante después de la fabricación de SLS. En cuanto a la colocación de las trencillas, en mi canal Inglorious Pistard, Manuel os va a dejar un enlace donde podéis linkar y ver cómo se montan de una manera infalible. El siguiente paso pues es muy sencillo, simplemente introducir la guía en el alojamiento y poner un tornillo. Para reglaje escala auto, personalmente no recomiendo suplementar la guía con ningún alzador, o sea, no recomiendo levantar el morro, pero para pista en Inco sí que recomiendo alzar, poner un par de arandelas hasta que tenga una altura de 0,20-0,30, con la que levantar ya no el morro, sino toda la panza de la pista. Pero esto último, como he comentado, es para pista en Inco. Para escala auto, que el rail queda un poquito más bajito, la guía puede ir montada sin ningún tipo de alzador o elevador para subir el chasis. Vamos aquí. ¿Vale? Apretamos el tornillo de manera que se quede casi apretado, pero que permita a la guía un libre movimiento y pues sin apenas movimiento. Pasamos los cables por los pasacables y pues ya se quedaría presentada. Los pasacables que dispone Black Arrow en los chasis están muy bien pensados. Son estos dos agujeros de aquí. David los está colocando primero metiéndolos por aquí y cuando salen los mete por aquí debajo y vuelve a introducirlos por aquí. Ahora está enfocado. Ahora mirará de dejar el cable que necesita
para poder hacer el ajuste de que la guía vuelva sola a su posición natural, que es recto. Vale. En cuanto a la posición de los cables, pues mi valoración personal es que se queden con el arco justo para que pasen por encima de la guía y con el arco justo para que no se queden tirantes y siempre pasando por encima y no por los lados. El motivo de que pasen por encima y no por los lados es que si los cables pasan por los lados, al fin y al cabo hacen movimientos antagonistas, se fuerzan uno con otro y ese cable suele terminar por sergarse, mientras que si pasa por encima hace más bien la función de resorte, no lo hace de manera antagonista y permite que la guía siempre quede centrada y de manera muy libre. Aquí puedes ver el trabajo que he realizado más de cerca, ¿vale? Cómo salva el tornillo de la guía y cómo se mueve, con qué libertad. Ahí lo podéis ver. Un trabajo perfecto. A la hora de colocar los cables en los pasacables de la bancada, si no se quedan firmemente sujetos y se nos pueden mover, ya que nos interesa que el cable no esté loco por el coche, utilizaremos algún tipo de pegamento que luego facilite la extracción del cable, como el B7000, donde colocaremos una gota pequeñita, dejaremos secar y ya simplemente cuando ya procedamos a montar el motor, será llevar los cables al sitio y ya lo tendremos todo ordenado. A la hora de montar el motor en la bancada, vamos a utilizar un pequeño truquillo, que se trata de las propias arandelas de Black Arrow que van en la guía. Las pondremos como suplemento donde va cogido el motor con los tornillos, para que una vez lo tengamos puesto en la bancada podamos, digamos, echar el motor hacia atrás, de manera que la puntita del eje, le ganamos un poquito de espacio a la punta del eje y a la transmisión para que la rueda pueda ir más metida hacia el interior. Con un poquito de lotite y un par de gotitas, pues podremos hacerlo. ¿Aún no sabes navegar por la página Torreslot? No te preocupes, aquí te enseño cómo. Buscamos Torreslot en el buscador de YouTube. Nos vamos aquí al canal y aquí tenemos en la barra superior vídeos y lo más importante, listas. Tenemos entradas con cada coche que ha aparecido por el canal y vídeos para preparar dicho coche. Por ejemplo, si nos metemos en el McLaren de Thunder Slot, aquí tenemos la preparación, el montaje en transversal, cómo recortar o devastar un eje y un montón de vídeos más para asegurarnos de que podemos montar el coche en condiciones. Por ejemplo, os muestro también aquí el Porsche. Espero que os haya gustado. Os dejo con el vídeo. Una vez tenemos calzado los suplementos, lo que tenemos que hacer es montar el piñón dentro del eje. Como va a presión, ya que uno con tornillo nos va a rozar en el chasis o en la bancada, lo que tenemos que hacer es lubricar, antes de montar, lo que tenemos que hacer es lubricar la puntita del eje para que pase perfectamente. Hay varios enclavadores de piñones en los ejes, bueno, pues yo ya por costumbre arrastro este de Parma, que quizá no sea el mejor, pero es al que yo ya estoy acostumbrado. Me ha hecho gracia cuando ha sacado el sargento hasta que me ha dicho que era de Parma. Claro, David lleva mucho tiempo compitiendo y quién sabe qué herramientas había en su momento. Hemos tenido antes una conversación fuera de cámara en la que hablábamos de cómo una persona puede llegar a personalizar mucho una herramienta y acostumbrarse mucho a trabajar con X herramienta y luego
pues tener ese jaleo de cuando alguien le ofrece una herramienta y ni siquiera la queremos, ¿no, David? Porque ya estamos súper acostumbrados a una herramienta. Bueno, pues nada, eso como anécdota. Vale. Introducimos el piñón hasta que sobresale un poquito la punta del eje, la parte redondeada, que sobresalga solo eso, y esa va a ser la medida ideal para la bancada Black Arrow. El siguiente paso, vamos a coger la polaridad de los cables, que además se viene indicada negativo y positivo. Positivo y negativo, hacer corresponder con la posición en la que queramos montar el motor. En este caso vamos a utilizar el motor Comanche con la parte de la caja cerrada mirando hacia abajo, o sea, la parte de la caja abierta va a quedar a cara vista en el chasis. Debido al diseño de la bancada, primero hay que soldar la patilla del lado positivo y después introduciremos el motor, para lo cual pues vamos a ajustar ya la longitud del cable. Es muy importante, la patillita la doblaremos hacia arriba. Para esto pues nos podemos ayudar de un destornillador de punta ancha o de unos alicates. A mí me gusta coger un destornillador Allen y ceñirla todo lo posible al motor, de manera que se quede de esta manera. Con la patilla contraria y también por practicidad en el montaje también la subiremos. Vale. Este montaje tan preciso es obligatorio debido al diseño de la bancada, que dado que es un montaje a 12 grados y tiene que ir muy tumbado y a la vez tiene que ir muy reforzado, no permite... Bueno, lo que hacía referencia a David es a la polaridad. Los Black Arrow tienen aquí, lo podéis ver, positivo y negativo. La otra particularidad de la cuna Black Arrow que está mencionando David es que esta parte de aquí viene cerrada de esta forma, por lo tanto esa pata obliga a que, como no sale por aquí detrás, tiene que ir levantada como ya habéis visto. Déjame el motor, David. El motor. Las patas del motor, como podéis ver, David las ha dejado así, de esta forma, para que introduzca perfecto en la cuna. Y a qué profundidad ha entrado el piñón, ahí la podéis ver, puede haber ahí poco más de unas décimas, no creo que llegue ni a medio milímetro, pero bueno. Al final lo hago aquí solamente para que veáis cómo entra, las patas así, ahora enfocado, las patas así, y entonces meteríamos el motor a su posición. Lo veis con David, mejor. Una vez tenemos montado el piñón, los alzadores y dobladas las patillas, antes de introducir el motor, ajustaremos la longitud del cable. Como tenemos marcado el negativo y el positivo, positivo y negativo en el chasis, simplemente es adecuar la longitud del cable antes de proceder a soldar. Entonces, para eso calculamos un poco a ojímetro por dónde va a pasar el cable, que va a ser más o menos a esta altura, y cortamos. Desenfundamos las puntitas. Muy importante enrollarlas para que la soldadura sea buena. Y ya procedemos con el estañado. Soldamos el cable del positivo de manera que pase por arriba. Y el cable negativo pasará por debajo y mirará por debajo. Es importante para luego colocar los cables y que se queden ordenados. Una vez soldados, ya podemos colocar el motor en la bancada. Y los cables, como he comentado, se queda el positivo tapado, mientras que los dos cables así se quedarían perfectamente ordenados. Ahora viene la parte un poquito más complicada, que es la de fijar el motor toda vez que ajustamos la transmisión. Entonces, para ello, lo primero es ajustar sin apretar los tornillos que fijan el motor a la bancada. Para lo cual siempre recomiendo utilizar un par de arandelitas, ya que siempre marcarán un poquito menos el plástico de la bancada, toda vez que fijarán mejor el motor una vez esté apretado. Este lado es un poquito más complicado, ya que va el muelle
de la suspensión, pero bueno, si nos buscamos las mañas, pues al final conseguimos encarar el tornillo. Qué fácil lo ha hecho David. Sí, de hecho, porque ya van muchos montados, ya van muchos. Yo eso no lo he metido nunca tan fácil. De hecho, la vez que fui a hacerlo, por miedo a dañar el muelle, cogí y saqué otra vez el punto de suspensión para meter el tornillo. Para meterlo, ¿no? Al final le pillas Eso había que verlo a cámara lenta. Al final le pillas el punto. Muy bien, muy bien. Vale, a ver. A la hora de montar la transmisión, uno de los truquitos, por así decirlo, que aplico durante el montaje es, entre el stopper y el rodamiento, utilizar una arandela de vuelo, una arandela ancha, de manera que no roce directamente el stopper con el rodamiento. Así, de manera, las dos piezas quedan protegidas. En el lado que va montada la corona hacemos lo mismo, montamos una arandela de vuelo ancho, pero en este caso, para que a la hora de poner arandelas, para que a la hora de poner separadores, el separador no toque directamente con la pieza interior, de manera que ante un eventual golpe sea la parte exterior y por tanto la bancada del rodamiento la que absorba el golpe y no la pieza interior del rodamiento, que es la que nos puede hacer, ya hay que tener muy mala suerte para que ocurra, pero puede ocurrir, nos rompa la pieza interior del rodamiento. En el lado del stopper colocamos una arandela para reducir fricciones, para reducir desgastes, mientras que en el lado de la transmisión, para lo que colocamos una arandela, es para evitar posibles averías o roturas o accidentes. A la hora de montar la transmisión, pues lo que tenemos que hacer es presentar la corona, posicionarla para que caiga a una altura que engrane centrada con los dientes del piñón. Recordamos que la bancada del carro tiene una corredera con la que ajustar la longitud del piñón. Volvemos a presentar la corona y lo que tenemos que hacer en este caso es rellenar de separadores todo el espacio libre que se ha quedado. Podemos hacerlo a ojo, que no es lo suyo, o si queremos ser un poquito profesionales para ir directamente al grano, podemos abrir con un calibre y si no se nos desplaza la corona, ser un poquito más certeros con las cantidades de separadores que necesitaremos. En este caso tenemos una distancia aproximada de unos 2,5 milímetros, pues vamos a empezar a colocar un separador de 2 milímetros a ver cómo se nos queda el ataque de la transmisión. Vemos que necesitaremos desplazar un poquito más la corona hacia el exterior, por lo tanto suplementaremos con 0,25 más. Y en este caso ya la corona se queda a la altura perfecta. Bueno, este es un vídeo que iba a ser para el canal, pero al final, pues como estamos trabajando con Black Arrow, está el adelanto aquí. Son cunas que tienen correderas, ¿vale? Y nos permite el desplazamiento del motor para acercar más hacia la corona o separar. No solo está la cuna Black Arrow, cuando abordemos ese vídeo ya lo veremos. Bien. Alineamos los dientes del piñón de corona de manera que se queden centrados y luego lo que tratamos es con la corredera acercar el motor, como podemos ver aquí, para conseguir el ataque adecuado entre el piñón y la corona, que es la ventaja que tiene la bancada Black Arrow, que se puede ajustar el motor horizontalmente. Una vez tengamos el motor acercado a la distancia óptima, de manera que tenga un poquito de juego la corona, lo que haremos será fijar los tornillos. Ajustamos la distancia del motor a la corona de manera que se nos quede un poquito de juego, un juego notorio, ¿vale? Vamos a tener especial cuidado con las coronas de plástico, ya que no son completamente concéntricas, presentan una pequeña excentricidad, así que nos vamos a asegurar de que en todos los lados de la corona los dientes tienen un poquito de juego, ya que hay coronas que en un sitio puede engranar bien y en otros lados llegarse a bloquear. Una vez nos cercioremos de que la corona engrana bien en toda su circunferencia, en la bancada Black Arrow primero fijaremos en un lado del tornillo y en este caso, como la corona no presenta ningún orificio, nos vamos a ver obligados a desmontarla para apretar para volver a montarla. Siempre que apretemos los tornillos del motor nos vamos a asegurar de que sobresalga plano por la parte baja del chasis.
aquí. Una vez apretados los tornillos del motor, lo único que nos queda es ajustar la holgura axial del eje. Lo podemos hacer con una galga de Slotted o con cualquier otro tipo de galga. La cuestión es tener nosotros controlado, saber qué movimiento le dejamos al eje. Siempre es importante dejar un poquito de juego para, sobre todo, cuando pueda dilatar el material por el calor, que no es que un coche de slot genere mucho calor, pero eventualmente en una carrera en verano, pues el material puede dilatar un poquito y llegar a bloquear el giro del eje. La cuestión es que nosotros siempre sepamos qué holgura dejar. La holgura, el juego axial del eje trasero, es un reglaje más que nosotros le damos al coche. Quiero decir, hay pilotos, hay preparadores que optan por dejar la holgura mínima y luego a lo mejor jugar con unos reglajes más blandos, mientras que mi opción es la contraria, es la de dejar un juego, digamos, generoso de 0,25 milímetros en el eje trasero, pero luego ajustar con unos relajes más duros el resto del bastidor. En cualquier caso, como comento, lo importante es que atrás siempre tengamos un poquito de juego natural en el eje para que siempre gire con libertad. Para este caso, simplemente tratamos de intercalar la galga y ya lo que nos queda es acercarlo todo un poquito sin apretar y ya fijar la corona. Hay una Retiramos cosa... la galga y nos aseguramos de que todo esté montado y siga teniendo las tolerancias que nosotros les hemos dado. En este caso, el eje gira bien y la corona tiene el juego preciso. Hay una cosa que no está contando y que voy a mostrar en el canal también. Siempre habéis oído en mis vídeos que colocaba un tornillo de corona, stopper y llantas en una posición X, era cada 90 grados un tornillo. David me explicó lo que no ha explicado, que ahora os va a contar él, y es la posición de tornillos y el porqué que a mí me convenció, y de hecho supe al final, reflexionando sobre ello un tiempo, ir un poco más lejos de lo bien que está hecho el reparto de tornillos alrededor del eje que él aplica. Cuéntalo, David. Vale. A la hora de montar la rueda, que es el conjunto llanta-neumático, no es tan importante saber el diámetro de la llanta, sino que, como he comentado, lo que es la rueda en sí, pues nos deje una altura libre del motor a la pista en torno, vamos a tomar como punto estándar, 1 milímetro, quizás algo menos para pista Escalauto, 1,3 mm para pista Ninco. En cualquier caso, y a la hora de montarlo en un Black Arrow, la rueda que va a la transmisión al final siempre va a ir lo más cercana a la corona o al piñón posible sin que toque, mientras que para la otra rueda la vamos a tener que montar ya con la carrocería puesta para fijarnos en que las dos queden equidistantes. No obstante, para todo y en este vídeo vamos a dejarlas ya montadas para ver cómo queda. Vale. Esto es más o menos... Vale, esta queda bastante ceñida. Y luego la rueda contraria aproximadamente se va a quedar casi tocando en el alojamiento que hemos practicado. Como hemos dejado un poquito de tolerancia, nos vamos a asegurar de que el neumático no toque con ninguna de las partes. ¿Vale? Además nos vamos a asegurar de que se queda con bastante separación para que si luego se forma graining o pelotillas, como se suele decir, no interfieran ni en el piñón ni en la bancada. Bueno, si lo quieres mostrar un poquito a cámara cómo se queda. Sí. Aquí ha dejado el espacio, como mencionaba, en el que el neumático es imposible que roce, ¿vale? No llega a pasar luz por la circunferencia, pero bueno, se ve claro. Y en este sitio ha salvado, mediante las arandelas que antes ha colocado, que el neumático toque el eje del motor. Los tornillos, cuenta los tornillos. Sí, los tornillos. Ocurre una cosa, y es que, vamos a ver, bajo mi punto de vista, el peso de los tornillos no influye en el equilibrado del eje, en tanto en cuanto una vez montan las gomas, se va todo al traste. Con todo, sí que me gusta tener, por el tema de por si acaso, ¿no? O por el tema de hacer las cosas bien,
o sea, el equilibrio dinámico de cuando tienes 4 puntos es igual que el de los cigüeñales de los coches, los dos del centro mirando hacia la misma dirección, mientras que los exteriores también mirando el lado contrario pero a la misma dirección. Así es como se queda mejor, vamos, así es como se hace como he comentado, así es como se queda en un eje o en un árbol de transmisión, como se tiene que equilibrar. Además me vale para saber que los tornillos tanto de la corona como del stopper están en un mismo punto, y luego los tornillos de las ruedas también están en un mismo punto, para en una eventual reparación bueno, pues saber dónde están y poder ir más rápido sin tener que ir buscándolo luego con las prisas de la carrera. Por último, solo queda montar el tren delantero, para que, bueno, pues utilizaremos un eje lo más ligero posible, un eje hueco, llantas del rim, por supuesto, neumáticos sin grip, ya que nos interesa que interactúe o interfiera lo menos posible con el comportamiento dinámico del coche. A la hora de montarlo nos aseguraremos de que gire bien, de que las llantas se queden bien fijadas y procederemos a regularlo. La manera de regularlo va a ser que una vez lo tenemos puesto en una plantilla de verificación se quede un poquito levantado de la plantilla y a la vez nos deje un juego mínimo. Vamos a regularlo y ahora lo explicamos un poquito mejor. Sobre pista Scalauto, que es un grip menos abrasivo que la pista Ninco, el tren delantero no es tan importante, o desde luego si interfiere tiene mayor impacto que sobre pista Ninco. Para ello lo que vamos a hacer es los tornillos de regulación, los tornillos inferiores de regulación de altura, vamos a elevar el eje hasta que se quede pues un haz de luz en una plantilla pues, de verificación, se quede un haz de luz, o sea que no toquen las ruedas en la pista, a no ser que nos obligue el reglamento, por supuesto, mientras que para los tornillos superiores simplemente lo que vamos a hacer es que tengan un juego pues aproximadamente de como medio milímetro, ¿vale? Al final de lo que se trata es que si eventualmente el coche pues digamos levantara la rueda trasera, antes de que apoye el splitter delantero o a la vez que apoye el splitter delantero también apoye la rueda, para en ese caso eventualmente pues el eje delantero haga como de punto de pivotar sobre el que el coche pueda terminar de girar en vez de volcar. Es quizás lo único que, vamos, la única consideración a tener en cuenta con el tren delantero, dentro de que cuanto menos estorbe, como he comentado, cuanto menos interfiera, pues mejor. Una vez tenemos el tren delantero, pues ya simplemente sería engrasar la transmisión, los rodamientos hemos dicho que van en secos, poner encima la carrocería y ya pues se podría rodar. A la hora de cerrarlo con la carrocería, al coche le suele gustar que de delante vaya un poquito abierto, aproximadamente unos 3-4 milímetros, y pues con un poquito de juego que permita movimiento y absorber inercias a la hora de entrar de la carrocería, mientras que detrás sí que al coche le gusta que vaya bastante ceñido, ya que te va a dar un comportamiento un poquito más preciso. A la hora de ajustar el ancho de las ruedas, que es lo que comentábamos antes, al coche le interesa, le gusta que vaya por dentro del paso de ruedas, de manera que se quede incluso un poco metido, a lo 1.24. Ya no tanto por bajar el centro de gravedad, sino porque con las ruedas un poquito más estrechas, al final lo que hace es ir por la misma rueda, por el mismo sitio que van el resto de coches. Quiero decir, el Lamborghini es un coche muy ancho, se puede ensanchar las ruedas hasta, vamos, como medio milímetro más por cada lado, incluso un poquito más, pero si lo llevamos al ancho total del coche, al final lo que estamos haciendo es las ruedas que pisen por el lado sucio. A la hora de estrecharlas, como he comentado, ya no tanto porque baja el centro de gravedad, que también ayuda a que la carrocería vaya más baja, sino lo que conseguimos es que las ruedas pisen siempre por el lado limpio. Tampoco hay que obsesionarse con bajar mucho la carrocería, simplemente con que se quede entrasada con el chasis, pues ya se queda a una altura correcta. Y bueno, pues creo que ya estaría. O sea, no sé si Manuel quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. No, la verdad es que todo perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayan gustado los tips con los que tener una máquina de sembrar el caos y la destrucción masiva. Y bueno, muchas gracias a Manuel por dejarme participar en el canal, ya que la verdad es que este era un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y bueno, pues entre dos siempre es mucho más fácil. Sí. Espero que podamos hacer alguna colaboración más, por supuesto. Más colaboraciones, vamos. Sí, ha sido un placer. La verdad que por fin queda claro de quién mejor que de ti. Que bueno, hago lo que puedo. Has desarrollado este chasis y bueno, y que ya veis que la profesionalidad que tiene, la experiencia, el cómo se ha desenvuelto, es la primera persona
que al final mueve la mano delante de la cámara en mi canal, y quién mejor que él, que me saca años de ventaja en todo. Y nada, que ha quedado un vídeo muy profesional y Yo creo que ojalá... Haremos más colaboraciones. Por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y ya habéis visto cómo mejora el resultado cuando lo hacen dos, como dice la canción esa. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.